Te queremos dar gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de alimentarnos con ese alimento de vida. Pido, Dios, que tú nos guíes, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos, Señor, aplicar, poner en práctica cada palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por ese mensaje, Señor, que me has dado. Gracias por el corazón, Señor, abierto a tu palabra también. Desde ahora, Señor, pido que tu Santo Espíritu toque divinamente cada corazón, cada vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Por la gracia de Dios somos salvados. He pensado muchas veces, en algunas ocasiones, uno piensa de tantas cosas, a veces sueña con algunas cosas y los pensamientos se van un poco lejos. Por un momento he pensado, o por momentos he pensado en que si algún día tuviera $1 millón, ¿a cuánta gente no podría ayudar? A mi familia, por ejemplo, amistades, hermanos en Cristo, que uno pudiera ayudar. Pero al estudiar un poco en la palabra de Dios respecto a la gracia de Dios, veo que la vida eterna que ofrece Jesucristo, veo que la salvación que ofrece Jesucristo, veo que la gracia de Dios es algo mucho más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. Mucho más valioso que el dinero en este mundo. Por tanto, es lo que puedo ofrecer a mi familia, puedo ofrecer a mis amistades, puedo recordarle a mis hermanos que la gracia de Dios es algo inmensamente rico, es algo sumamente de valor. Y de esa gracia quiero hablarle en esta hora. Primeramente vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Es primeramente el regalo inmerecido. Es algo que no merecemos, pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, se ha placido en darnos a nosotros gracia. La salvación no la merecemos, ni podemos ganarla tampoco. Nadie podrá ser salvo por su cuenta. Nadie podrá ir al cielo por sus propios actos, por muy buenos que sean. Jesús mismo dijo, no hay nadie bueno. Entonces, recordando a mi abuela, porque siempre yo menciono a mis abuelos, tienen un lugar muy especial en mi corazón. Pero mi abuela tiene un árbol de aguacate frente a su casa, allá en el campo. Igualmente tiene un palo de naranjo también, allá en el campo. Y cada vez que voy por allá, y cuando ya tienen aguacate, trato de alcanzarlos, pero me siento mal. Soy sincero, muchas veces me siento mal porque siento que no merezco esas naranjas, no merezco esos aguacates. En algunas ocasiones le digo, puedo tomar 2 aguacates o 3 aguacates, y se lo digo a ella porque me siento que no merezco, porque yo no fui quien lo sembró. Es muy distinto cuando uno siembra algo. Asimismo, siento también que la gracia de Dios, nosotros no la merecemos. No merecemos esa misericordia tan grande de Dios. Pero Dios pone, dice la Biblia, Dios quiere darnos de su gracia. Dios quiere compartir de su amor. Dios quiere compartir de su misericordia para con cada uno de nosotros. Vemos la similitud en algo que nosotros no merecemos, pero Dios se ha placido
en darnos y quiere que nosotros seamos alcanzados por su gracia también. Así la gracia de Dios es la gracia de Dios. Vemos en este versículo que citamos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La muerte de Cristo proporcionó gracia para el hombre. La muerte de Cristo proporcionó para nosotros el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, los israelitas que quedaran bajo esclavitud, vemos allí, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículo 47 al 54, vamos a darnos cuenta que es cierto lo que estoy diciendo ahora mismo, que cuando un israelita quedara bajo esclavitud, podría ser redimido, o sea, alguien podía pagar el rescate y obtener su libertad. Alguien podía pagar, alguien de su buena voluntad, algún amigo, algún familiar, podría redimir, pagar, para que esa persona fuera libre de su esclavitud. Entendiendo un poco lo que significaba en el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento está entrelazado con lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la persona de Jesucristo. Jesucristo viene a cumplir esa ley. Vemos nuevamente que también en Levítico capítulo 17, versículo 11, que en el Antiguo Testamento el perdón era quitado por el derramamiento de sangre de un animal. Jesucristo también proporcionó el perdón de nuestros pecados, ofreciendo allí no solamente su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y para liberación también de la esclavitud del pecado, sino que también somos perdonados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que la Biblia nos enseña en quién tenemos redención. Fuimos redimidos por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vemos la obra de Dios, la obra divina de Dios, la gracia inmerecida de Dios a través de la persona de Jesucristo, para que nosotros tuviéramos entonces el perdón y fuéramos liberados de la esclavitud del pecado. Es lo que podemos, es lo que puedo ofrecerle ahora mismo a mis amigos, a mi familia, algo mucho más valioso que el dinero, algo mucho más valioso que cualquier riqueza en este mundo, algo mucho más valioso que poderes en este mundo, que famas en este mundo. La gracia de Dios en nosotros. Pero ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo nosotros podemos obtener esa gracia? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículo 13, hay oportunidad en Cristo. Dice la Biblia: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay oportunidad en Cristo para ser libres y para ser perdonados. Para ser perdonados. Para estar libres de una condenación eterna. Como le dije, no tengo quizás lo que quisiera darle humanamente, pero hay algo mucho más valioso. ¿Cómo o cuán importante es tener la gracia de Dios? ¿Cuán importante es eso? Vamos a un pasaje del Antiguo Testamento en Nehemías, capítulo 9. En Nehemías, capítulo 9, vamos a ver que también el Señor nos habla de esa gracia que tenemos o que podemos obtener. Versículo 28 al 31 dice así la palabra de Dios: pero una vez que tenían paz, hablando del pueblo de Israel, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste.
les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron sus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. No estamos hablando de otro Dios, estamos hablando del mismo Dios del tiempo de Nehemías, el mismo Dios del tiempo también de Pablo, escritor de la bella carta de los Efesios, a los Efesios. Es el mismo Dios de la gracia que nosotros no merecemos, el mismo Dios de la misericordia que nosotros no merecemos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel falló, pero Él no los olvidó. Por mucho misericordia, mas por tu mucha misericordia no los consumiste. El mundo está tristemente en tinieblas. El mundo, cada día que vemos, se está consumiendo más y más en el pecado, practicando más pecado, inventadores de pecado, como dice Romanos. Hace poco, en Costa Rica, un país centroamericano, vecino nuestro, aprobaron la aberrante ley de no matrimonio, sino unión de personas del mismo sexo. ¿Hasta dónde Dios ha sido misericordioso, clemente con nosotros? Cuando Dios instituyó la familia, un hombre y una mujer serían uno solo. Pero el hombre ha sido siempre inventador de pecado. Y no solamente estamos hablando de nuestros vecinos, ahora mismo lo que está sucediendo a nuestros países vecinos, y oramos por la iglesia en Costa Rica, también en Panamá, oramos por las iglesias donde estas leyes se están aprobando, porque la iglesia tiene que estar siempre predicando la sana doctrina, enseñando la verdad de Dios. Pero vemos que el pueblo siempre está en contra de los principios divinos. Pero la misericordia de Dios, esperamos y confiamos que sea sobre estos pueblos también. Ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Que el Señor tenga misericordia de este mundo, que el Señor tenga misericordia. Pero quiero que sepa que cuán importante es tener la gracia de Dios. Porque una cosa es estar dentro de la voluntad de Dios también, hablando de otro aspecto importante, de la voluntad de Dios. No todo el mundo está dentro de la voluntad de Dios. Solamente aquellos que oyen su palabra y la aplican, la ponen por obra en su vida. Primero es saber cuán grande es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Podemos ir al Santo de Israel reconociendo nuestra necesidad y pedirle ayuda, porque como dice la Biblia allí, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Que eso no sea lo que suceda en la vida de los que están oyendo este mensaje. Que nosotros, oyendo la amonestación de Dios, escuchando la palabra de Dios, no nos volvamos y nos llenemos de soberbia, diciendo nosotros somos suficientes, autosuficientes, no necesitamos a Dios. Que eso no sea el caso. Porque la esclavitud en Babilonia fue contundente para el pueblo. Como dice la palabra de Dios allí, los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. A veces lo que sucede en la vida o en naciones es por resultados, son resultados de un comportamiento impropio, de un comportamiento en contra del Rey de Reyes, del soberano Dios. Hay que estar dispuesto a hacer los cambios de actitud.
Tenemos que estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida cotidiana y conducta que corrijan esa situación. Al escuchar o al estudiar estos pasajes de la gracia de Dios, siento que es un pasaje no solamente para aquellos que están comenzando, sino para aquellos que también tienen años ya de escuchar la palabra de Dios. Aquellos que, como dice la palabra, que en lugar de estar ya comiendo carne sólida, necesitan nuevamente la leche espiritual. Muchas personas están en esta situación. No podemos jugar con el Señor. No podemos darle la espalda a Dios. No podemos ir haciendo las cosas en contra de los principios divinos. Tenemos que ser obedientes a su ley y no llenarnos de soberbia, sino de mansedumbre, de humildad también. Porque su gracia es grande. La gracia de Dios es grande. No se puede tener a Dios en poco. No se puede jugar con Dios. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Hubo comportamientos impropios, hubieron comportamientos que ofendieron a Dios. Que no sea el comportamiento en la actualidad de usted que está oyendo este mensaje, no sea nuestro comportamiento algo que vaya en contra, y no le demos la espalda a Dios y tampoco tengamos a Dios en poco, porque Dios es real. Ahora, después de este tiempo de pandemia, habrá un tiempo de reflexión nuevamente y de decir: Señor, hasta aquí nos has ayudado, y que nuevamente la humanidad tome un respiro, pero ese respiro no sea para olvidarse del Dios que nos ha librado, sino para apegarnos más a Dios. Que esa sea la enseñanza en estos tiempos. Mantenga una posición humilde, reconociendo delante del Señor que no es digno. No somos dignos de la gracia, pero Dios se ha placido a través de la persona de Jesucristo, no da solamente librarnos porque nos redimió a través de su muerte, sino que también nos compró a precio de sangre y nos perdonó por su sangre preciosa. No somos merecedores, pero Él oirá, Él escuchará, Él dará de su gracia para rescatarle. Él dará de su inmensa gracia, de su inmensa misericordia, para librarnos y para salvarnos. Que Dios le bendiga grandemente.